Capítulo 10. Yaguar Mayu. No bajó a rezar el rosario el hermano. El padre director no presidió la mesa. Comimos en silencio. Palacitos alcanzó al padre Carpena en el pasadizo y le preguntó en voz alta: ¿Se ve el hermano, padre? ¿Se va el añuco? No sé nada, le contestó secamente el padre. Palacitos regresó a la puerta del comedor. Se van, dijo en quechua. Ahora sí, el Yera se condenará vivo. Le crecerán cerdas de su cuerpo y le sudará en las cordilleras espantando a los animales. Gritará de noche en las cumbres, hará caer peñascos, sus cadenas sonarán. Y nadie, ni su madre ya lo perdonará. ¡Diosito! Miró a Valle que lo examinaba. Confiésate mañana, Valle, le dijo en castellano, con inesperada energía. Con el padre director, confiésate, para que tengas corazón. El chipro estaba con nosotros. Me confesaré, dijo Valle, sonriendo, y se dirigió al patio. Quisiera cajearlo en una pelea verdadera, dijo el chipro. Mañana, antes de la partida del hermano, habló Chauca. Desafíalo ahora, y nos levantaremos en la madrugada. Mañana no, dijo Palacitos. Mañana, afirmó Chauca. He oído decir que la banda del regimiento va a dar retreta en la plaza, después de misa y en la tarde. Si le tapas un ojo, no podrá pavonearse con su compo, el vale. ¡Cajéalo! El chipro fue al patio, llamando. ¡Valle! ¡Valle! ¡Oye, Zacuara! ¡Oye, pavo! Lo seguimos. Valle lo esperaba en el corredor, junto a la primera columna. ¿Hay retreta mañana?, le preguntó al chipro. Todos los internos habíamos llegado al patio. ¿Por qué? ¿Mañana? Mañana te cajeo. No así como el otro día, en partes blandas. Mañana, hasta rompernos la cara. ¿No quieres desquitarte? Al amanecer, en el terraplén. Valle dudó. Mañana, dijo. Bueno, eres un indio taimado. ¿Me despiertas? Y se alejó por el corredor. Si el hermano se queda. No, chipro, si el hermano se queda, iremos a la retreta con el Valle, dijo Palacios. ¿Valle, ir contigo?, preguntó el chipro. No, él irá con sus señoritas. Pero si el hermano y Añuco se van, cajéalo. Yo voy a encomendarme por ti. Le sacarás chocolate, se confesará de veras. Tú le obligarás. Ya, dijo el chipro. Era noche oscura. El peluca desapareció. Al poco rato, los internos mayores desaparecieron también. Se fueron al patio interior. Los condenados no tienen sosiego, nos decía Palacitos en el corredor. No pueden encontrar siquiera quien los queme, porque si alguien con maña los acorrala en una tienda o en una cancha de paredes altas, puede quemarlos, rodeándolos con fuego de chamizo con querosene. Pero hay que ser un santo para acorralar un condenado. Arden como cerdos, gritando, pidiendo auxilio, tiritando. Hasta las piedras, dice, se raja cuando les atraviesa el gruñido de los condenados que arden. Y si oyen tocar quena en ese instante, así llameando, bailan triste. Pero al consumirse ya de sus cenizas, una paloma se levanta. ¿Cuántos condenados sufrirán para siempre su castigo? En cuatro patas galopan en las cordilleras, pasan los nevados, entran a las lagunas, bajan también a los valles, pero poco. El Lleras ya estará sintiendo que su piel endurece, que le aumenta la grasa bajo el cuero. ¡Ay, pobrecito! ¿Y su mujer? A ella primero la devorará. ¡Diosito! Regresaron los internos mayores del patio interior. El peluca subió al corredor alto. La opa estaría a esa hora contemplando su rebozo, riéndose, o quizá lo habría escondido en algún cajón de la despensa. Había subido la cuesta, casi bailando, con la castilla en la espalda. No fue al terraplén. A altas horas de la noche oímos pasos de caballos en el patio. Yo estaba despierto. Palacitos se arrodilló en su cama. El chipro lo sintió, después Chauca y el niño. Nos vestimos. Despierta, Valle, dijo Chauca, cuando el chipro vino de puntillas hacia mi cama. No, despidamos primero al Añuco, le dije. Salimos al corredor, juntos. La luna menguante alumbraba el patio. 2 caballos ensillados esperaban al pie de la escalera. Un hombre los tenía de la brida. Una mula cargada pateaba en el empedrado, cerca de la fuente. La alcoba del padre Augusto estaba abierta. Salió de allí el hermano, y la luna iluminó su hábito blanco. El sombrero, afelpado, le daba sombra a la cara. Nosotros estábamos descalzos. Salió después el Añuco. Nunca lo vi tan pequeño, en esa luz y en el silencio. La cumbre de los tejados se veía muy claramente. La luna formaba un halo en la cima de las casas. La sombra de las paredes, de las cruces de techo, de las hierbas que crecían en los tejados, parecía más negra, como lúgubre y más triste que todas las cosas nocturnas. El hermano y el Añuco caminaban muy despacio. Nos vieron y no hablaron. Yo me acerqué primero a la escalera.
Al hermano le dio la luna en el rostro, me tocó la cabeza con las manos y me besó. Se inclinó ante Palacitos y lo besó en la frente. Cuando llegó el añuco y la claridad de la luna iluminó sus ojos hundidos, no pudo contener el llanto, pero él estaba resuelto a no llorar. Adiós, me dijo, y me dio la mano. Su rostro se había alargado. Llevaba una camisa blanca, almidonada, que brillaba. Me voy, me estoy yendo, dijo, y como yo no me movía, le lanzó la mano a Palacitos. Te dejo mis daños, le dijo. No dejes que te los quiten. El padre Augusto te los va a entregar. Me hice a un lado. Palacitos lo abrazó. Nadie los verá, solo los de mi pueblo, dijo. No lloraba. Su júbilo por el obsequio lo desconcertó. Bajó las gradas el añuco. La luna le bañaba. Montaron. El hermano partió primero. El añuco se volvió hacia nosotros a la entrada de la bóveda. Sofrenó al caballo y nos hizo una señal de adiós con el brazo. No solo parecía muy pequeño sobre el caballo, sino delgado, frágil, próximo quizá a morir. El patio quedó vacío. Palacitos me abrazó y se echó a llorar a torrentes. Hermanito, hermanito, papacito, clamaba. La noche lo agarró, la noche que con esa despedida se hizo más insondable, sin aire. Noche en que la vida parecía correr el riesgo de fumarse. El Chipro, el Iño y Chauca salieron de la oscuridad donde estuvieron esperando. Llevamos a Palacitos entre todos, cargándolo suavemente. No despierten a Valle, pedía. Hay que respetarlo, hay que quererlo. No lo despertemos, que nadie ya pelee, le dije al Chipro. El Chipro asintió con la cabeza. Ya no, dijo. Escuchamos aún durante un rato por las ventanas el trotar de los caballos en el empedrado de la calle. Nos acostamos y dormimos fuerte. Valle miró al Chipro en la mañana. No me despertaste, le dijo. Lo aplazamos, ¿quieres? Primero la retreta, las muchachas, para las compradas hay tiempo. El regimiento puede irse. Valle no contestó. Seguí interrogando con los ojos. Dispénsame, Valle, le dijo el Chipro. No es por miedo, se fue el hermano. No quiero pelear más. Es razonable. Muy razonable, contestó Valle. Abrió su ropero y se dedicó a examinar sus corbatas y sus ternos. El Chipro fue donde Palacitos y le preguntó: ¿me darás un daño del añuco? El Iño, Chauca y yo lo rodeamos. No le pedimos nada, pero él debía comprender. Palacitos dudó, nos miró un instante, examinándonos, y dijo casi solemnemente: a Romero también, pero no lo jugarán, será un recuerdo. La retreta cambió a la ciudad. Durante la misa, el padre pronunció un sermón largo, en castellano. Nunca hablaba en quechua en el templo de Abancay. Elogió al coronel prefecto, exaltó la generosidad, el tino, la rectitud del jefe de regimiento. Dijo que, sabiamente, había castigado a cada culpable conforme a su condición y que había impuesto la paz en la ciudad. Las que han huido por el espanto a sus culpas volverán, dijo. Quizá ya no reciba más pena que la vergüenza y las fatigas que han sufrido. Se ha hecho escarmiento sin derramar sangre. Solo ellas, en su barbarie, inmolaron a un animal generoso y pretendieron cerrar con las entrañas de la víctima el paso del puente. Anunció que se instalaría en el cuartel la Guardia Civil Permanente, formada por gendarmes ilustrados que harían respetar el orden. El populacho está levantando un fantasma para atemorizar a los cristianos, dijo, y esa es una farsa ridícula. Los colonos de todas las haciendas son de alma inocente, mejores cristianos que nosotros, y los chunchos son salvajes que nunca pasarán los linderos de la selva. Y si por obra del demonio vinieran, no ha de poder la flecha con los cañones. Hay que recordar Cajamarca, exclamó, y dirigiendo sus ojos hacia la Virgen, con su voz metálica, altísima, imploró perdón para las fugitivas, para las extraviadas. Tú, amantísima madre, sabrás arrojar el demonio de sus cuerpos, dijo. Se arrodilló en el púlpito y empezó a rezar la salve. Las señoras y los caballeros, los mestizos y los alumnos de los colegios, y algunos comuneros que habían llegado a la ciudad con sus mujeres, coreaban la oración de rodillas. Doña Felipa, tu rebozo lo tiene la opa del colegio. Bailando, bailando, has subido la cuesta con tu castilla sobre el pecho, y ya no ha ido de noche al patio oscuro. Ya no ha ido. Iba hablando yo, casi en voz alta en quechua, mientras los demás rezaban. Un soldado ha dicho que te mataron, pero no es cierto. ¿Qué soldadito ha de matarte? Con tu ojo, mirando desde lejos, desde la otra banda del río, tú puedes agarrarle la mano, quizás su corazón también. El pachachaca, el apu está pues contigo. ¡Jajayas! Estás riéndote, me dijo Chauca muy despacio. Pronuncié, uniéndome al coro, las últimas palabras del Ave María y luego dije, ya no está la sangre de la mula en el puente, los perros la habrían lamido. A la salida del templo, bajo el sol radiante, la banda de músicos tocó una marcha. Era una banda numerosa,
Desfilaron de 4 en fondo, hacia el centro del parque. Los últimos soldados quedaron iluminados, como reducidos por los grandes instrumentos metálicos que cargaban. ¡Soldaditos, soldaditos!, gritaban algunos chicos, y todos los seguimos. No habíamos oído nunca la mayor parte de los niños Abancay, una gran banda militar. Los pequeños soldados que cargaban, en las últimas filas, esos inmensos instrumentos, nos regocijaban. Saltábamos de dicha. El director tenía 2 galones dorados, de sargento. Era muy alto. Una hermosa barriga le daba solemnidad a su gran estatura. Formó la banda en la glorieta del parque. Yo estaba con Palacitos y el Chipro. Los clarinetes negros y sus piezas de metal, tan intrincadas, nos cautivaron. Yo miraba funcionar los delgados brazos de plata que movían los tapones, cómo descubrían y cerraban los huecos del instrumento, cómo dejaban escapar el aire y los sonidos tan distintos. Los saxofones brillaban íntegramente. Los soldados los levantaban dirigiéndolos hacia nosotros. Cantaban con voz de seres humanos. Estos instrumentos plateados en los que no se veía ni un trozo de madera ni de metal amarillo, sostenían un tono, largamente, con dulzura. La voz grave inundaba mi alma. No era como la del gran Pincuillo del sur, ni como la del Huacrapucu Chanca. En esa plaza caldeada, el saxofón, tan intensamente plateado, cantaba como si fuera el heraldo del sol. Sí, porque ningún instrumento que vi en los pueblos de los Andes, ningún instrumento que mestizos e indios fabrican, tiene relación con el sol. Son como la nieve, como la luz nocturna, como la voz del agua, el viento o de los seres humanos. Solo ese canto de los saxofones y de las trompetas metálicas que los soldados elevaban jubilosamente. Me parecía que iba al sol y venía de él. Uno de los músicos que tocaba el trombón hacía funcionar el émbolo como un héroe de circo. Los tamboriles y el tocador del platillo parecían brujos o duendes benéficos. Veíamos en el aire algún percutor de redoblante girando. A instantes callaban los bajos y escuchábamos la melodía en los clarinetes y saxofones. Y luego, como un río sonoro dominado, que llegara de repente con todo su caudal a un bosque donde cantaran calandrias, elevaban su voz, sacudiendo las barandas y el techo de la glorieta. Los instrumentos metálicos, los trombones y los discos que marcaban el compás. Un soldado en cuyo pecho resaltaban los botones dorados del uniforme golpeaba los discos. Yo no sabía que tenían un nombre tan escaso, platillos. Los chocaba a veces con furia, los hacía estallar y me parecía extraño que no saltaran de esos golpes por el filo de los discos culebrillas de fuego. Los miraba, a ratos, atentamente, esperando. No solo la plaza, la fachada del templo, cubierta de cal, las torres, los balcones, las montañas y los bosques ralos que escalaban por las faldas de la cordillera, hasta cerca de la región helada, el cielo despejado en que el sol resplandecía. Todo estaba encantado por la música de la banda del regimiento, por la armonía impuesta a tantos instrumentos misteriosos. El director no nos miraba. A cada instante que pasaba nos parecía más poderoso, de mayor estatura. Su majestuosa barriga debía cumplir alguna misión indispensable en la forma como él hacía callar a unos músicos. Apaciguaba con las manos los sonidos o repentinamente ponía en marcha las trompetas. Cuando tocaron un huayno, se levantó un alarido alrededor de la glorieta. «Oye, Chipro, espérame», le dije. «Voy a declararme Alcira». Palacitos, que se había quedado alejado al pie de la glorieta, gritó en ese instante: «¡Chipro! ¡Iño Ernesto, miren! El Prudencio de Catepa de mi pueblo. El Prudencio toca clarinete. ¡Prudencio, chaguapo, papacito!». Lo señaló. Como lo apuntó con el dedo, el indio nos hizo señas con los ojos y la cabeza. «¡Jajayas, jajayas!». Palacitos empezó a saltar, a levantar las manos, nos abrazaba. «El Prudencio de mi pueblo era indio, hermanitos». Lo llevaron mancornado en el contingente. Le despedimos con jarawis. «Ahí está, tocando, guapo rey». Lo dejé con el Chipro y el niño. «Espérenme, regreso enseguida», les dije. Deseaba ver a Salvinia y a Alcira, a Antero, y luego convertirme en halcón para volar sobre los pueblos en que fui feliz, bajar hasta la cumbre de los techos, seguir la corriente de los pequeños ríos que dan agua a los caseríos, detenerme unos instantes sobre los árboles y piedras conocidas que son señas o linderos de los campos sembrados, y llamar después desde el fondo del cielo. Vi a Valle, paseando muy orondo, escoltando una fila de señoritas. Su gran compo de corbata roja, de seda tejida, se exhibía que daba risa, por lo grande, de mucho bulto para su cuello delgado, aún para su figura ceremoniosa, y el modo con que hablaba, tan cortesano, moviendo los labios como si no fueran de él.
Simulando, hacía reír a las chicas. ¿De dónde habían salido tantas jóvenes elegantes, señoras y caballeros? Los habrían hecho llamar de las haciendas. Solo ellos paseaban por la acera del contorno del parque, con los militares. En las aceras interiores y en la calzada no andaba la gente del pueblo. Estaban sentados o de pie, en grupos. Los colegiales de años superiores también paseaban en largas filas, detrás de las alumnas del colegio de mujeres. Salvina y Alcira y otra chica formaban un grupo. Más tiernas se les veía con sus uniformes. Las medias negras hacían resaltar las pantorrillas de Alcira. Causaban desagrado. En cambio su cabellera era hermosa. Tenía esa especie de luz del tallo de la cebada madura. El color de su rostro recordaba también el de la cebada molida en la era, aunque parecía algo más oscuro. Quizá como el capulí herbáceo que madura dentro de un lóbulo que amarillea con el tiempo. Un vello finísimo cubría su cutis. Sus ojos eran como los de Clorinda, tristes. ¿Por qué? En Clorinda era explicable. Vivía y había crecido en un pueblo desolado, ventoso, rodeado de cerros secos que florecían en el invierno. Fugazmente, en el invierno, cuando hacía frío y la neblina se asentaba durante semanas o se deslizaba en mantos bajos, casi sin elevarse, descendiendo a las hondonadas y escalando lentamente las montañas. ¿Qué son ustedes? Ceja de costa, les decía a los de Saiza, pueblo de Clorinda. Ni costa ni sierra, ni agua de mar ni de río, solo la llovizna y las neblinas del invierno. No estaba en el desierto, tampoco había campos de labranza o de pastos permanentes. En Saiza solo había hierbas precarias, un manantial escaso al que venían a beber las bestias y los zorros desde inmensas distancias, y calabazas que los comuneros sembraban en el fondo de las quebradas, donde alguna humedad debía existir. Además, el novio de Clorinda era cerdudo y de manos callosas. Ella era la única flor permanente en Saiza, rara como su región nativa, inolvidable, su voz algo ronquita, quizás por la humedad y la belleza de los inviernos. No se podía estar cerca de Alcira, con el recuerdo de la niña de Saiza. Las pantorrillas y lo ancho de su cuerpo irritaban. Había que irse. No vi a Antero. Caminé un poco tras de Salvinia. Ella y sus amigas procuraban no mirar de frente a los jóvenes. Me sentía más seguro que otras veces. Mis zapatos de charol eran elegantes. Llevaba corbata. Los puños de mi camisa eran algo largos. Mi traje nuevo no me azoraba ya. Levanté la cabeza. Me crucé con el coronel y un grupo de caballeros que lucían cadenas de oro en el chaleco. Me hice a un lado sin sentir esa especie de apocamiento e indignación que me causaban. «Que pasen», dije. Dos jóvenes que no había visto antes se acercaron al grupo de muchachas en que estaba Salvinia. Se presentaron muy gentilmente ante ellas, y el más alto se detuvo junto a Salvinia. «Soy el hijo del comandante de la guardia. Llegué ayer», le oí decir. Las invitó a seguir caminando, y él tomó del brazo a Salvinia para separarla de sus compañeras e ir junto a ella. Los dejaban intervenir, ruborizándose atolondradas, pero creo que radiantes. Me enfurecí. Seguí tras del grupo, ofuscado, sin conocer a las personas, pero en la esquina, subido en el sardinel, vi a Antero. Sus ojos habían enrojecido. Estaban turbios como los de un perro bravo al que le encaran en la boca con un bastón. Me detuve junto a él. «Lo voy a rajar», me dijo. «¡Ahora mismo!». La banda tocó una marinera. Eran cerca de las 12. Esperó a que se alejaran unos pasos. Oímos que Salvinia reía. Antero fue tras ellos, a trancos. Lo seguí. Le tocó el hombro al joven. «Es el hijo del comandante», le había advertido. «Oiga», le dijo. «Oiga, voltee». Se detuvo. Los demás se volvieron hacia nosotros. Como venían más filas de paseantes, nos retiramos a un extremo de la acera, hacia la calzada, todos. Salvina palideció. Vi que quiso acercarse donde estábamos los 4 hombres. Nos miraba con extravío. «Más acá», advirtió Antero al joven. «Ustedes, sigan», les dijo a las muchachas. Ellas obedecieron, se alejaron a paso rápido. Antero nos llevó hasta el campo de higuerillas. Los 2 jóvenes, tomados de sorpresa, caminaron. No estaba lejos el campo, unos 20 metros. Creí que el hijo del comandante haría algo por detenernos. Lo sojuzgó Antero. Nos dominó a todos. Quizá yo contribuí con mi furor a precipitarlo. La voz del marcasca tenía el tono con que me habló la noche del sábado, día del motín, cuando regresábamos de la Alameda. «Oiga», le dijo al joven ya en el campo, «esa muchacha a la que usted tomó del brazo es mi enamorada. Soy Antero Samanes, y si usted desea pretenderla, tiene que hacerme desaparecer, o, más difícil, amansarme. Soy de la Purímac». Lo vi nuevamente, como si tuviera ya polainas y fuete. Claro, podía matar colonos en su hacienda, fácil, como me había confesado el día anterior. «¿Sabe usted que soy el hijo del comandante?», dijo el joven, increíblemente nervioso. Temblaban algo sus labios. «Su padre», le contestó Antero. «¿Acaso su madre sea una perra?». El otro se le echó encima. El otro muchacho, el testigo. Antero
Se agachó a tiempo, lo tomó de las piernas y lo lanzó contra la pared vieja que nos protegía de la vista de los paseantes del parque. Los lunares de Antero se avivaron, creo que palpitaban. ¡Me importa una esa cholita!, gritó el hijo del militar, y se lanzó a correr hacia el parque. Antero no pudo detenerlo. El otro se levantó. Vamos más lejos, dijo. Yo o tú tienes que pedir perdón de rodillas. Yo también soy hijo del comandante. Que no vayan a separarnos. La banda tocó una marcha. Se iba ya. Yo tenía que seguir a los músicos. Palacitos debía presentarme a Prudencio. No tengo nada con usted. Lo he ofendido sin querer. Yo me arrodillo, joven, pero de hombre, dijo Antero. Se inclinó de veras. El Marcasca puso una rodilla en la tierra, donde había excrementos humanos, porque tras la pared vieja los transeúntes se ensuciaban. El otro muchacho lo contempló sorprendido. Vi el extravío en sus ojos, y luego la llama de su espíritu, encendiéndose. Soy de Piura, dijo. No creí que en Abancay. Levantó al Marcasca, le dio la mano. Voy tras de los músicos, dije. Me eché a correr, dejándolos solos. La velocidad de mi carrera era nada, menos que nada para el impulso que llevaba dentro. ¡El Prudencio! ¡El Marcasca! ¡Yo! Exclamaba a gritos. ¡Palacitos! Encontré la plaza despejada, no se oía ya la marcha. Seguí corriendo. Alcancé a los soldados cerca del cuartel. Palacitos se había detenido al borde de la carretera. La banda entró por la gran puerta de arco del cuartel. Marcharon los músicos formando un ángulo recto frente a la vereda de piedras que se extendía del campo al cuartel. Voy a esperar a Prudencio a la tarde, aquí, me dijo Palacitos. Yo vendré contigo. No, en la chichería de doña Felipa me esperarás. Voy a hablar primero con él. De mi pueblo. ¿Yo no puedo ir, Palacitos? De mi pueblo, pues, vamos a hablar. Tengo que contarle. Después vamos a ir a la picantería, seguro. Y si no sueltan al Prudencio en la tarde, la retreta es a las 6. Él saldrá después del rancho. Mejor espero. Anda tú al colegio. Ruégale al padrecito de mí. Dile que estoy esperando a mi paisano. Corre mejor. Y si no lo sueltan, rogaré en la puerta, seguro. Les rogaré al sargento, me dijo, comprendiendo que yo dudaba. Lo dejé al borde del ancho camino de tierra que llegaba al cuartel. Los chicos del pueblo y algunos mestizos pasaban aún del cuartel hacia el centro de la ciudad. Otros subían a los caseríos por los caminos de a pie que serpenteaban en la gran montaña, perdiéndose por trechos entre la maleza y los árboles. Hablarán a solas de su pueblo, como yo lo haría si entre los músicos hubiera encontrado a un comunero de mi aldea nativa, un hijo de Cocchi o de Felipe Maigua, iba pensando yo, de regreso al colegio, obsesionado con la idea de ese descubrimiento y encuentro tan repentino del indio de Caequepa y Palacios. Preguntará el Prudencio por todos sus parientes, por las muchachas casaderas, por los mozos, por los viejos y abuelas, por los músicos de su aldea, algún arpista, algún famoso tocador de quena, de mandolina o de quiriquincho. Preguntará por los maestros que los fabrican, por los tejedores y tejedoras. ¿Qué moza hizo el poncho o el chumpi más clebrado? ¿Para quién lo hizo? Reirían. El Prudencio haría chistes sobre tal o cual personaje. ¿Acaso un tuerto cascarrabias? ¿Algún vecino avaro? ¿O el propio cura? ¿Y las beatas? ¿O algún burro rengo pero servicial que al trotar balanceara en el aire a su dueño? Si fuera una muchacha quien lo montaba, festejarían las historias con más estruendo. Palacitos se retorcería de risa. El clarinetero preguntaría también por los animales famosos de la aldea, quizá una yunta de bueyes aradores poderosos, codiciados, que por fortuna algún pequeño propietario poseía, las vacas madres, adoradas por sus dueños, y los perros, los gallos, los perros especialmente. Esa región, la oriunda de Palacitos, es de pumas y zorros. Algún perro habría, valiente y fuerte, que por haber destrozado zorros o recibido grandes heridas persiguiendo a los pumas, sería famoso y festejado en el pueblo. Después, Palacitos fatigaría al maestro preguntándole por su vida de soldado. ¿Cómo llegó a aprender a tocar ese instrumento que solo en los pueblos grandes existe? ¿Cómo? ¿Cómo pudo? Que era un coronel, quizá había visto un general, y él, el Prudencio, manejaba ametralladoras. ¿Cómo era esa arma? ¿A qué distancia llegaban sus balas? Y era verdad que un disparo de cañón podría abrir una bocamina, destripar a toda una manada de bueyes y decapitar 1.000.000 de hombres puestos en fila, que la sangre de ese 1.000.000 de hombres podía correr y salpicar y formar espuma como un río, y que un general o un capitán estaban tan bien templados que podrían brindarse aguardiente a la orilla de los ríos de sangre, y que un sargento no alcanzaba nunca ese temple, aunque las guerras se enfurecían más que los coroneles y destripaban a los cristianos con los cuchillos que llevaban en los desfiles a la punta de los mauseres. Dicen que como un perro en la guerra, los soldados por la rabia hasta lamen la sangre, que se levantan después como un degollador, manchados hasta la quijada, hasta el pecho con la sangre, y avanzan gritando. Ni el trueno, ni el condenado asusta como esos, dicen. El cristiano, hermanitos, nos contaba Palacios.
en la noche sentado en las gradas del corredor. A mí me infundió su terror por la guerra. Con él muchas veces pensamos que era mejor morir antes de los 21 años. A los muertos de la guerra ni la madre luna los compadece. No llora por ellos, dicen. Ni en los dientes del cadáver su luz alumbra. Al revés, los dientes del cadáver se vuelven negros, dicen, con la luna. En los campos donde ha habido guerra, los huesos han de padecer hasta el día del juicio. Los buitres vomitan cuando han comido un cadáver de esos. Palacitos no tenía fin cuando hablaba de los muertos y de los condenados. Después de oírle, nos íbamos a la cama como a un abismo helado, a temblar. Ahora hablaría con el Prudencio de sus temores, de los militares que le espantaban, de las máquinas que manejaban, adiestrándose para matar, y nos contaría después sus descubrimientos. El encuentro con el músico le había hecho olvidar aún de los daños que el padre Augusto debía entregarle, a la misma hora en que él, en ayunas, esperaba al clarinetero, de pie en la carretera, con el cielo todo ardiendo sobre su cabeza, porque ni una nube se levantó. Estaba el día despejado, y él, como yo, no era bayuno. Yo iba reflexionando en las calles sobre estos recuerdos. Debía caminar muy despacio. Cerca del colegio vi aparecer un quimichu de la Virgen de Cocharcas. Desembocó en la esquina, por la ruta del camino al Cusco. Junto a la puerta del colegio me crucé con él. Tocaba su chirimía, convocando a la gente. Un lorito iba sobre la urna de la Virgen. Lucía alegre, muy emplumado, mirando a los transeúntes. Pero más que el canto de la chirimía, que yo había oído en las altas regiones donde la voz de los instrumentos solitarios suena cristalinamente, me llamó la atención la cara y el aspecto del acompañante del peregrino. Ambos vestían como los indios andahuaylas, de bayeta blanca moteada de gris. El acompañante tenía barba, casi rubia. Su saco era cortísimo, una bufanda gruesa, de fondo oscuro, en la que resaltaban grandes figuras de flores entre líneas ondulantes, como de tallos acuáticos, de color amarillo le cubría el cuello. Iba el hombre con la cabeza gacha. Sus cabellos caían, en crenchas, sobre la bufanda. Me miró. Sus ojos eran claros. Transmitían alguna inquietud profunda. Quizá era un demente. Le seguí unos pasos. Empezó a cantar en quechua, en altísimo tono. Su voz era como sus ojos, penetrante. El himno que cantaba era lento. La gente que lo seguía y los muchachos guardaron silencio. El himno se escuchó mejor. El quimichu aquietó el paso. Yo no podía seguirlo más lejos. El cantor tenía los labios manchados por el zumo de la coca. Vi que en una mano llevaba un porito con boquilla de metal para la Egipta. ¿De dónde es? ¿De dónde?, me pregunté sobresaltado. Quizá lo había visto y oído en alguna aldea, en mi infancia, bajando de la montaña o cruzando las grandes y peladas plazas. Su rostro, la expresión de sus ojos que me atenaceaban, su voz tan aguda, esa barba rubia, quizá la bufanda, no eran solo de él, parecían surgir de mí, de mi memoria. Se fueron. Un pequeño grupo lo seguía. Lo buscaré, dije. Será fácil encontrarlo en Abancay. Y entré al colegio. Un arpista tocaba en la chichería de doña Felipa. Solo. Me extrañó que no le acompañara a un violín. En la orquesta común en los pueblos, violín y arpa. Pocos arpistas muy famosos conocí que eran contratados, solos para las fiestas, y se bastaban. Alguien cajeaba sobre la delicada madera del arpa para marcar el ritmo y animar el baile. La voz de las buenas arpas se escucha dulce y nítidamente. A medianoche, según las fiestas, los celebrantes salen a bailar a las calles y a la plaza. El arpista carga el instrumento sobre el pecho y el hombro, con la parte ancha hacia arriba y las cuerdas de alambre cerca de la quijada. En el campo abierto, la voz del instrumento no se debilita. Puede oírsele a más de una cuadra, desde todas las bocacalles de una plaza. Por el estilo del acompañamiento, reconocían a los arpistas célebres, contratados a veces en pueblos muy lejanos. Quizás sea este un gran arpista, pensé, al ver al hombre sentado en un extremo de la picantería frente a su instrumento. Los muchachos de mi edad solían ir a las picanterías, aunque rara vez solos. No me senté. Permanecí de pie cerca del arpista, apoyándome contra la pared. Llegaban ya los parroquianos. Yo hubiera deseado haberme vestido con mi traje viejo, pero no era posible en día domingo. Me miraban con extrañeza, muchos. Las mozas que atendían me reconocieron y sonreían entre complacidas y burlonas. La que me habló de doña Felipa me trajo un gran vaso de chicha. El arpista empezó a temblar en ese momento las cuerdas. Templar. ¿Cómo iba a tomar yo tanta chicha sin estar sentado junto a una mesa? Me miró ella con expresión triunfante. «Toma pues, niño», me dijo. No se burlaba de mí, se reía. «Toma pues, niño, como para hombre te he traído». Me miré a un lado y a otro. El arpista se volvió hacia mí y también se echó a reír. Yo levanté el vaso con ambas manos y tras 2 o 3 pausas vacié toda la chicha en mi garganta.
Terminé agitado. «Caray, guapo», dijo la moza. Tenía la cara sucia. Sus pechos altos y redondos se mostraban con júbilo bajo su monillo rosado. Sentí un violento impulso por salir a la calle y esperar afuera palacitos. «Oirás pues al papá Chaulitas», me dijo la moza, señalando al arpista. «De doña Felipa también va a cantar». Me recibió el paso y se fue hacia la cocina. Sus lindas caderas se movían a compás. Sus piernas desnudas y sus pies descalzos se mostraban sobre el sucio suelo. Juvenilmente, caminaba rápido, a paso menudo, su cabeza inclinada a un lado de su pequeño rebozo morado. El arpista había observado mi inquietud, socarronamente. Lo sorprendí mirándome. «Buena, muchacho», me dijo. Comprendí que debía ser un músico de gran experiencia. Habría estado en 1000 fiestas de mestizos, señores e indios, y si le decían papacha, no podía ser sino porque era un maestro famoso en centenares de pueblos. Yo debía irme, o sentarme junto a alguna mesa. Mis zapatos de hule, los puños largos de mi camisa, mi corbata, me cohibían, me trastornaban. No podía acomodarme. ¿Junto a quién? ¿En dónde? 4 soldados entraron a la chichería en ese instante. Uno de ellos era cabo. Se sentaron cerca del arpista, alrededor de una mesa. El cabo llamó para que lo atendieran. «Oye, ven, moza de lindos cabellos», dijo en quechua cusqueño. Cuando la moza se acercó, el cabo le dirigió una frase sensual, grosera. Los soldados rieron. Me descubrió el cabo. «Con la muchacha jugando, pues, no ofendiendo». «De cierto, joven», dijo en castellano. «Asno, asno», dijo la muchacha. «No asno, enamorado, como borrico», le contestó el cabo, y reímos todos. El arpista continuó templando su instrumento. Seguramente era un papacha. Temblaba rápido, arrancando de las cuerdas arpegios y escalas muy sonoras. No se quedaban las notas a ras del suelo, como cuando el arpista es tímido o mediocre. En el techo de la chichería se balanceaban hilachas de hollín negro. Entraban más soldados, pero no llegaban el Prudencio y Palacitos. Debía irme. El arpista comenzó a tocar un huayno. No era de ritmo abanquino puro. Yo lo reconocí. Era de Ayacucho o de Huancavelica, pero algo del estilo de la Purímac había en la cadencia del huayno. Cantó. El semblante de los pueblos de altura, del aire transparente, aparecieron en mi memoria. Utari Pampapi, en la pampa de Utari. Murupilpintucha, mariposa manchada. Amarak Wakaichu, no llores todavía. Causa Rak Mikani, aún estoy vivo. Kutipan Musk Aikin, he de volver a ti. Vuelta Musk Aikin, he de volver. No Kawañu niña, cuando yo me muera. Noca ripuptiña, cuando yo desaparezca. Lutuya paspa, te vestirás de luto. Huacaita ya chanqui, aprenderás a llorar. ¿Por qué el maestro Oblitas eligió ese canto para iniciar la música ese domingo? No había oído nunca en Abancay ni letra ni melodía tan tristes. En el instante en que empezó el tercer cuarteto, ingresó a la chichería el cantor acompañante de Quimichu, de la Virgen de Cocharcas. Caminó algo agachado entre la gente, vino hacia el arpa. Tenía aún la bufanda suelta. Las figuras impresionaban lo mismo en la calle, a plena luz que en ese tugurio oscuro. El amarillo de las líneas onduladas parecía alumbrar. Las flores se destacaban como si tuvieran bulto y no como dibujos de un tejido. Eran flores enormes y ocupaban casi todo el ancho de la bufanda. Una rosa, un clavel rojo con su corola, en fondo negro denso. En ningún pueblo había visto tejido tan grueso, ni las medias de los morochucos, ni los chullos del sur. Cuando la vi de cerca comprobé con sorpresa de que la bufanda estaba sucia. El maestro Oblitas continuó cantando. Causarak Mikani, aún estoy vivo. Alconchas Nizunki, el halcón te hablará de mí. Luceros Nizunki, la estrella de los cielos te hablará de mí. Kutimus Rakni, he de regresar todavía. Vuelta Musak Rakni, todavía he de volver. Amarak Wakaichu, no es tiempo de llorar. Murupilpintucha, mariposa manchada. Saiwacha Churuskai, la saigua que le ve en la cumbre. Manaras Tuninchu, no se ha derrumbado. Tapurak Muyai, pregúntale por mí. El arpista siguió tocando la melodía. Las estrofas del huayno habían concluido. El acompañante del Quimichu pidió chicha. Estuvo mirando al arpista que cantaba. Sus ojos claros brillaban como los de un gavilán en la penumbra. Me alcanzaban. Yo lo he visto. ¿En dónde? Volví a preguntarme. Bebió un gran vaso, un caporal de chicha. Luego se acercó más al maestro. El arpista tocaba la melodía en las cuerdas del alambre. Se detuvo el hombre detrás del arpa, junto a mí. Era bajo, muy bajo, casi un enano y gordo. En la calle, mientras entonaba el himno solemne de la Virgen, no puede percibir su verdadera estatura. Debió darse cuenta de que lo examinaba obsesionadamente. Arpista, bueno, me dijo con su voz aguda, señalando al músico.
Cuando concluyó la melodía, él la recomenzó cantando. Paraisancos machu, río Paraisancos, río caudaloso, caudaloso río. Amán palcu canquichu, no has de bifurcarte. Cutimunay cama, hasta que yo regrese. Vuelta munay cama, hasta que yo vuelva. Payarco optiquica, porque si te bifurcas, ramar optiquica, si te extiendes en ramas. Chalhuacha sac esque aipin, en los pececillos que yo he criado. Pipas chalhuay cospa, alguien se cebaría. Usuchipu guaymanman, y desperdiciados morirían en las playas. El ritmo era aún más lento, más triste, mucho más triste el tono y las palabras. La voz aguda caía en mi corazón. Ya decía anhelante como un río helado. El papá Chaulitas, entusiasmado, repitió la melodía como lo hubiera tocado un nativo de Paraisancos. El arpa dulcificaba la canción. No tenía en ella la cerrada tristeza que en la voz del hombre. ¿Por qué en los ríos profundos? En estos abismos de rocas, de arbustos y sol, el tono de las canciones era dulce, siendo bravío el torrente poderoso de las aguas, teniendo los precipicios ese semblante aterrador. Quizá porque en esas rocas, flores pequeñas, tiernísimas, juegan con el aire y porque la corriente atronadora del gran río va entre flores y enredaderas donde los pájaros son alegres y dichosos, más que en ninguna otra región del mundo. El cantor siguió acentuando el lamento en los otros versos. Cutimuk captiña, cuando sea el viajero que vuelve a ti. Palcanqui ramanqui, te bifurcarás, te extenderás en ramas. Kikichay guaycuspai, entonces yo mismo a los pececillos. Uiwakuna yaipak, los criaré, los cuidaré. Yaku falta timpas, y si le faltare el agua que tú les das. Ako falta timpas, y si le faltara arena. Ñokata kusaki, yo los criaré. Warma wekein wampas, con mis lágrimas puras. Ñawi ruru pampas, con las niñas de mis ojos. ¿Quién puede ser capaz de señalar los límites que median entre lo heroico y el hielo de la gran tristeza? Con una música de estas el hombre puede llorar hasta consumirse, hasta desaparecer, pero ¿podría igualmente luchar contra una legión de cóndores y de leones o contra los monstruos que se habitan en el fondo de los lagos de altura y en las faldas llenas de sombras de las montañas? Yo me sentía mejor dispuesto a luchar contra el demonio mientras escuchaba este canto, que apareciera con una máscara de cuero de puma o de cóndor, agitando plumas inmensas o mostrando colmillos. Yo iría contra él, seguro de vencerlo. Los concurrentes dejaron de tomar y de conversar. Nadie intentó bailar. Cuando dejó de cantar el acompañante del Quimichu, el cabo se acercó a él con un vaso de chicha, le brindó y quiso llevarlo a su mesa. Él no aceptó. Se sentó en el piso, detrás del arpa. Yo me agaché y le pregunté con voz fuerte en quechua: ¿no has estado en Aucará, en una fiesta del señor de Untuna, con otro Quimichu hace años? He estado, me dijo. ¿Cantaste en la orilla de la laguna, en un canchón donde dicen que apareció el señor? Sí. ¿Y te entró una espina de anco en el pie cuando caminabas y mi padre, un señor de ojos azules, te dio media libra de oro? Claro. Tú eras un niñito, asícito, y señaló la altura sobre el suelo. Seguimos hablando en quechua. Me senté junto a él. La moza nos trajo chicha. Se rió francamente viéndome en el suelo junto al cantor. La chichería estaba llena ya de parroquianos y forasteros. ¿Ese canto es de Paraisancos? No, de Lucanamarca es. Un mozo volviendo de la costa. Lo ha cantado. Él lo ha hecho con música de pueblo. Lo oí, aquí desde la calle, y he entrado. Yo, pues, soy cantor. Y el mozo se regresó a la costa, don Luis Gilberto. ¿Don? Don, ya está caballero. Mi primo es, tiene negocio de sastrería. Y tú, andando con la Virgen de Cocharcas. ¿Cuánto tiempo? Nunca canto en chichería, pero de mi hermano su canto es fuerte. Cuando regresó a su pueblo, todas las muchachas de él ya tenían dueño. Sufrían, la mujer sufre. Y la bufanda, de Paraisancos, seguro. ¿De tu mujer? ¿Mujer? Ando por el mundo entero con la Virgen. Una tuertita me lo ha tejido. ¿Una tuertita? Rápido lo hizo. ¿Acaso destiñe? Siempre firme su color. Pero la Virgen es de Cocharcas, Paraisancos es lejos. Yo peregrino, andando vivo. A Lucanamarca no voy desde jovencito. Y la tuerta, de Paraisancos pues, de la Virgen seguro. Y la urna, antigua, de la Virgen. Le repetí los nombres de 20 pueblos distintos, todos los conocía. ¿Y tú, niño, por qué andas? Mi padre también, peregrino. En los ojos del cantor se había disipado mucho el misterio. Me miraban familiarmente, con una ternura que me fortalecía. Tomé un extremo de su bufanda en mis manos. El cantor olía a sudor, a suciedad de telas de lana, pero yo estaba acostumbrado a ese tipo de emanaciones humanas. No solo no me molestaban, sino que despertaban en mí recuerdos amados de mi niñez. Era un indio como los de mi pueblo.
no de Hacienda. Había entrado a la chichería y había cantado. El cabo le rindió homenaje, y la chichería también. Ahora estábamos sentados juntos. No vi al marido de doña Felipa. Comeremos picantes. Te convido, le dije al cantor. ¿Cómo te llamas? Jesús Guaranca Gabriel. ¿Gabriel? Jesús Guaranca Gabriel. Jesús, ¿tenías un chullo rojo oscuro de color entero cuando estuviste en Aucará? Claro, niño, grosella era. Te distinguías también por eso en La Pampa cuando rodeábamos el lago. Tú solo tenías chullo de ese color. Cientos de palomas volaban de un extremo a otro del lago, a los montes de espinos. Los patios nadaban serpenteando, marcando su camino en el agua. Eso sí, niño, tanto espino había en La Pampa. En el agua aparecía también el monte de espinos. ¿Vamos a comer picante? Mi padre me ha mandado plata de Coracora. Caray, Coracora, lindo tocan charanguito. No había ya mesas desocupadas. El maestro Blitas tocaba dulces guainos de Abancay. El cabo y los soldados bailaban entre sí. Se les había escapado una de las mozas de la chichería, la misma que me obsequió el vaso de chicha. Sirvió algunas mesas y volvió enseguida donde los soldados. Bailó con la cabeza inclinada. Sus brazos rollizos llevaban el aire de la danza, moviéndose tiernamente. Zapateaba a menudo, levantando el pie derecho, o avanzaba de un lado a otro entre los soldados, impulsada por el ritmo alegre. Me sentía feliz. Nos quedamos de pie, contemplando a la moza, esperando pasar hacia la cocina. No bailaban los otros parroquianos mestizos, miraban a los soldados. Me intrigaba la ausencia del marido de doña Felipa. Guayno abanquino hermoso, el corazón entibia viendo bailar o oyendo, dijo don Jesús, siempre en quechua. El maestro Blitas cantaba. Jilgueroy mañoso. Oh, mi jilguero mañoso. Abas chayaitas suwanki jilgueroy. Tú robas en mis campos de habas, jilguero. Sarachayatas suwanki jilgueroy. Tú robas en mis campos de maíz, jilguero. Abas chayaitas suhuaspas, simulando robar en mi campo de habas. Jilgueroy, jilguero. Sarachayaita suhuaspas, simulando robar en mi campo de maíz. Jilgueroy, jilguero. Soncochayaita suwanki jilgueroy. Jilguero, mi pequeño corazón robaste, jilguero. Concluyó la danza con una fuga de ritmo vivo. Los soldados zapatearon con energía. Sudaban ya. Hubo una pausa. Me acerqué a la cocina y pedí picantes. Dirigía a la cocina a una mestiza gorda, joven con varios anillos en los dedos. Aretes de oro pendían de sus orejas. ¿Usted es amistad de doña Felipa?, le pregunté en quechua. Ella asintió moviendo la cabeza. Yo en Patibamba repartí sal a las mujeres, le dije. Sonrió. Mi comadre, pues, doña Felipa. Hemos votado a don Paredes. ¿Don Paredes? Ocioso, pues. A otra picantería se habrá ido. Y volvió a sonreír. Para el cantor más. Sírvanos. En platos grandes nos sirvió junto a la cocina. De pie, empezamos a saborear los picantes. Quemaban como el propio diablo, pero el cantor se regodeaba con ellos. ¿Rico, pues?, decía. La chichera no nos prestó mucha atención, ni aun cuando le hablé de doña Felipa. Miraba al arpista. No la moza que bailó, sino otra, de mayor edad. Se acercó al músico. Vimos que le dictaba una melodía. Ya, dijo el maestro Blitas. Tocó una danza, como un jai de Navidad. El ritmo era muy semejante al contrapunto final de un jai. Los parroquianos se sorprendieron. Don Jesús y yo esperamos, mirando al músico. La mestiza empezó a cantar. Guairuros, guairuros, dicen el guairuro, guairuro. Mana Tinchu no puede, Mana Tinchu no puede. Maitaka Tinchu, ¿cómo ha de poder? Y Manayautas Atinman, ¿por qué ha de poder? Guay Atinman, guay, ¿qué ha de poder? Mancha Guairuro, el espantado Guairuro. Doña Felipa Maquinwan, con la mano de doña Felipa. Doña Felipa Calpanwan, con la fuerza de doña Felipa. Guairuroy, guairuro, guairuro, guairuro. Maitas Atihuac, ¿qué has de poder? Maitas Chincanqui, ¿a dónde has de huir? Doña Felipa Mulayán, de doña Felipa la mula. Chunyul Mulayán, las tripas de la mula. Chincaichita chincachín, de perder te perdieron. Guairuroy, guairuroy, guairuro, guairuro. Los soldados dudaban. El rostro del cabo pareció enfriarse. A pesar de su embotamiento, vi que en sus ojos bullía un sentimiento confuso. Uno de los soldados pretendió levantarse. No era la indignación lo que se reflejaba en sus ojos, sino el destello que el golpe súbito del ritmo enciende en los bailarines. Quizá fue en su pueblo danzante de jai o de tijeras, querría desafiar a algún otro, porque la fuga de jai o la danza de tijeras son bailes de competencia, pero yo creía percibir lo más característico de la danza. Piruchán, le dije al cantor, creo que es la danza con que celebran en mi pueblo la llegada del agua, en Chaupi, en el ayu de Chaupi. Piruchán. El cantor negó con un ademán. Y Machá, dijo, Piruchán es más rápido. Volvió a cantar la moza.
y le siguieron de la cocina 3 mujeres. Yo continué examinando a los soldados y al cabo, mientras oía esa especie de himno que parecía llegado de las aguas del Pachachaca. ¿Qué iba a pasar allí después? Descubrí en ese instante que la moza también era picada de viruelas. Tenía las marcas en el rostro. El soldado que pretendió levantarse escapó al pequeño claro que había frente al arpista. El cabo volvió a dudar. Sudaba. El soldado no hizo callar a la mestiza. Levantó los brazos y empezó a danzar diestramente. ¡Guapo, caray, guapo!, exclamó el cantor don Jesús. Sus ojos tenían otra vez esa luz clara y profunda, insondable. Comprendí que yo no existía para él en ese momento. Miraba al soldado como si fuera no el soldado quien danzaba, sino su propia alma desprendida, la del cantor de la Virgen de Cocharcas. ¡Caití!, le gritó al soldado. ¡Catí! El soldado giraba en el aire, caía con las piernas abiertas y volvía a saltar, zapateaba luego con pasos complicados, cambiando las piernas, se apoyaba en un pie y zapateaba con el otro, levantándolas a la altura de las rodillas. El maestro Blitas agitaba, al parecer, el ritmo de la danza. No miraba al bailarín, pero yo sabía que así, con la cabeza agachada, no solo lo seguía, sino que se prendía de él, que sus manos eran guiadas por los saltos del soldado, por el movimiento de su cuerpo, que ambos estaban impulsados por la misma fuerza. La muchacha improvisaba ya la letra de la danza. Ella, como el bailarín y el músico, estaba igualmente lanzada a lo desconocido. Guairurui, guairurui, guairuro, guairuro. Y mayamantas cashuanqui. ¿Y de qué? ¿De qué había sido hecho? Guay, titiyamantas. Guay, de plomo, solo de plomo. Cascanti había sido hecho. Guay, carcayamantas. Guay, de excremento de vaca. Cascanqui había sido hecho. Fue la última estrofa. Luego quedaron solos el arpista y el soldado. El maestro Blitas empezó a variar la melodía y los ritmos. No podíamos saber de quién nacía, en quién comenzaba el cambio de los ritmos, si del soldado o del arpista, pero no era de Abancay seguro, de ese valle angosto que empezaba en el fuego e iba hasta la nieve, y que en su región más densa era caluroso, con olor a bagazo, lleno de avispas y de colonos mudos y lloriqueantes. Cuando todos, de pie, contemplábamos al soldado, un guairuro, un guardia civil, hizo callar la música y cesar la danza. ¡Fuera!, gritó desde la puerta. No debió verlo entrar nadie. Lo probable es que oyera el canto desde la calle y entrara. Yo sé quechua, soy de Pausa, llevo presos al arpista y al soldado, dijo. Detrás de él apareció otro guardia. Ambos llevaban sombreros de grandes alas tiesas, de copa en punta y cinta de cuero. Los trozos de tela roja de las polacas se distinguían bien en la penumbra. Estaban muy bien afeitados, eran altos. Sus polainas y zapatos, a pesar del polvo de las calles de Abancay, mostraban el lustre. El cantor de la Virgen los miró tranquilo, alcanzándonos con sus ojos profundos, como si los guairuros estuvieran aún muy lejos. Los 2 guardias llevaban pistolas al cinto. Uno de ellos sacó el arma y encañonó a la gente desde la puerta. El otro avanzó hacia el músico. La mestiza gorda salió de la cocina. No parecía sentir miedo. Algunos hombres pretendieron escapar de la chichería, arrastrándose a 4 patas. El guardia los hizo volver. Cuando el otro guairuro llegó donde estaba el soldado, el cabo se puso de pie junto a su mesa. Yo, cabo, mando, dijo. El guardia pestañeó. Usted está de franco, yo estoy de guardia, contestó. Yo mando, cabo, repitió en su castellano bárbaro el cabo. Ven, conde Maita, ordenó al soldado. El cabo era de pequeña estatura, se mantenía bien de pie, pero sus ojos estaban embotados por la borrachera. Miró atentamente al guardia con las piernas algo abiertas. El soldado se encaminó a la mesa del cabo. El guardia lo dejó ir. Pero usted va preso, le dijo al maestro Blitas, y le obligó a ponerse en pie, levantándolo violentamente del saco. ¿Yo? Yo soy profesional, señor, dijo el maestro. Lleva a la dueña a la chichería. Hablaba un castellano muy correcto. ¡Tráelo!, le gritó el otro guardia desde la puerta. La patrona en la chichería se abalanzó sobre el guardia, chillando. A mí, pues llévame. A Balea si quieres. A Balea no más. Es inocente, le dijo en quechua. Las 3 mozas rodearon el guardia. El cantor, a mi lado, lanzó en su voz más alta las primeras notas de un himno religioso. El guardia ya estaba maniatado por las cholas que se le prendieron de los pies y los brazos. A poco lo iban a derribar. El otro disparó. ¡Jajaya, palitas!, gritó la chichera grande, y se abrazó más firmemente a las piernas del guardia. Don Jesús siguió cantando el himno como si estuviera en el interior de una iglesia o entre los escombros de una aldea que fuera arrasada por alguna creciente. El cabo hizo callar al cantor. «¡Upayay, hermano!», le dijo, y fue con paso lento hacia el guardia maniatado. Todos los soldados le siguieron. «Deja, mamitai, deja», le dijo a la chichera grande. Ella soltó al guardia y las otras también. Se retiraron unos pasos atrás. «Vamos, guardia», le dijo el cabo al guairuro. «Con el arpista».
¡Ya! ¡Con el arpista! ¡Marchando!, ordenó el cabo. Los soldados arrastraron al arpista. El soldado bailarín iba detrás. Las mujeres se quedaron absortas. «No hay nadie para mí», dijo en voz alta el cabo. «¡Yo! ¡Ejército!», caminaba erguido a la cabeza del grupo. La chichera grande no podía decidirse, su mente trabajaba. Como una manada de cerdos, miró a los parroquianos que estaban inquietos de pie, miró al cantor, miró el arpa recostada en la pared, me miró a mí. Mientras tanto, los soldados salieron a la calle. El cantor de la Virgen saltó hacia el arpa. «¡Yo, papacha!», dijo. Recorrió las cuerdas templándolas. Sus dedos se prendían de las cuerdas y las hacían estallar. Luego tocó la misma danza que bailó el soldado. No bajeaba bien. Su mano derecha no acertaba a componer acordes variados en las notas graves, pero la melodía brotaba de las cuerdas de alambre como un surtidor de fuego. El rostro del peregrino, la frente, estaban rojos. Sus barbas parecían tener luz. Sus ojos eran como los de un gavilán, por la hondura, pero ninguna bestia inocente es capaz de dar a su mirada ese arrebato contagioso, más intrincado y penetrante que todas las luces y sombras del mundo. Debí danzar yo al compás de esa música. Lo iba a hacer ya. Había visto a los bailarines de tijeras saltar como demonios en los atrios de las iglesias, manejar sus piernas como si fueran felinos, levantarse en el aire, atravesar a paso menudo, a paso de 100 pies, los corredores de lajas en las aldeas, en la madrugada, a la luz del amanecer. Los había visto danzar sobre los muros del cementerio, tocando sus tijeras de acero, de cuyas puntas parecía nacer la aurora. Había deseado 1000 veces imitarlos. Lo había hecho en la escuela, entre niños. Lo podía hacer allí, ahora, con la música de mi amigo y ante un público espantado que necesitaba algo sorprendente, que lo sacudiera, que le devolviera su alma para salir y rescatar al papacha Oblitas. Pero huyeron todos los parroquianos, derrumbando mesas y bancos. La chichera los insultaba en quechuas. «¡Carras, wis, gente sin madre nacidas del viento!». Nos tuvimos que ir con el cantor, despacio, cuando la picantería quedó en silencio, acompañado de un Jesús largo rato por alguna callejuela hacia el campo. Él estaba alojado en una choza con techo de mala hoja, cerca del acueducto que pasa por la montaña, arriba de Abancay. En un corredor dormitaba el Quimichu. El lorito se espulgaba, parado sobre la urna de la Virgen. Era tarde. La luz del sol caldeaba el corredor. Le daba de lleno el sol que iba cayendo sobre las montañas filudas de enfrente, por el camino Andahuaylas. Llegamos cansados. «Taita, yay, taita», dijo el cantor. Me acordé entonces de Palacitos, el ingrato. Debía pasar la tarde con el clarinetero, en alguna otra chichería o en el campo, conversando. «¿Pedirán limosna a la noche?», le pregunté a don Jesús. «No», me dijo. «Nos iremos mañana. Abancay no sirve». Claro, la imagen de Cocharcas camina cargada por su Quimichu en aldeas de indios y mestizos, de señoras y señores creyentes. Los seguidores de la Virgen no hablan sino quechua. En las ciudades, ella recorre los barrios, entra a la catedral o la iglesia mayor, o se detiene en el atrio, un instante en homenaje al templo y se va. Centenares de leguas camina. El Quimichu toca chirimía, el lorito otea los campos, desde lo alto de la urna o desde el hombro del peregrino. Su ingreso a las aldeas se convierte pronto en una fiesta. El Quimichu y su acompañante, si lo tiene, son homenajeados. Pero allí en Abancay, lleno de soldados y de esos guardias de espuelas y de polainas lustrosas, señores recién llegados que miraban a la gente de los barrios con un semblante tan espetado como el de un mayordomo de terrateniente. ¿Qué podía hacer la Virgen de Cocharcas, su lorito, su Quimichu y su cantor? Adiós. Me despedí de don Jesús en el corredor. «Papá y don Jesús, ¿vas a cantar en el puente del Pachachaca al pie de la cruz?», le dije. «Por mí, para que me vaya pronto». «Seguro», me contestó, «seguro. Haremos estación con la Virgen». «Al río también le rogarás, don Jesús». «Seguro. A la Pupachachaca le rogaré. Le dirás a nuestro padre que irá a despedirme». «Seguro». Lo abracé. El sol caía sobre la gran cordillera de enfrente, toda rocosa y llena de abismos. Regresé a Abancay entre confundido, temeroso y feliz. ¿Qué es? ¿Qué es, pues, la gente?», iban preguntándome. Encontré a la banda militar marchando hacia la plaza, seguida por una parvada de chicos señoritos y mestizos. Algunos pequeños corrían, retozando, sacudiendo sus harapos. Tropezaban en las piedras y se levantaban luego sin quejarse. Rodeaban a los músicos, los miraban de cerca, contemplaban los instrumentos. Un grupo se había organizado detrás de la banda y marchaban, moviendo exageradamente los brazos, por el esfuerzo que hacían para dar largos pasos. Se veían obligados a correr cuando se retrasaban, ante el riesgo de que el espacio vacío fuera ocupado por otros. Los niños sueltos miraban los instrumentos, especialmente los bajos de metal, tan espectaculares y gigantes. Reían,
porque los instrumentos disminuían a los soldados hasta presentarlos como enanos, como pintorescos insectos. Reían a gritos, escuchaban la marcha, se miraban unos a otros, se perseguían. Una pequeña multitud casi solemne de mestizos y algunos comuneros acompañaban a la banda por las aceras o los bordes de la calzada. Los niños, al perseguirse, se escondían detrás de los mestizos y de las mujeres, se prendían de sus piernas, miraban a los mayores, sin reparar en su condición, con los ojos brillantes, en que el júbilo reinaba como en un mar, o en un bosque en que la lluvia hubiera dejado miríadas de escarcha que el sol hiciera resplandecer. Yo no pude contagiarme de esa felicidad pura de los inocentes. Marché a un costado de la banda, cerca de los grandes. Reconocí a Palacitos, iba casi junto a Prudencio. No formaba parte de ninguno de los grupos de chicos que retozaban en la calle. Iba solo, se podía notar la importancia que se daba a sí mismo. Resaltaba la seriedad de su expresión. En cierto modo parecía ser integrante de la banda, aunque no se pudiera precisar qué función desempeñaba. ¿Manejaba algún hilo invisible que tenía relación secreta e indispensable con la marcha de la banda y la sincronización de los instrumentos? Examinándolo bien, comprendí que él era el único espectador o acompañante verdaderamente solemne de la banda. Llegamos al parque y el júbilo de los niños estalló. Lanzaron gritos, los chicos invadieron el jardín, pisotearon las rosas y las otras flores para llegar primero junto a la glorieta. ¡Una plaza! El hombre al entrar a ella alguna transformación sufre, por el brusco cambio de espacio o los recuerdos. Pretendí buscar a Palacitos, pero él también había corrido y estaría ya en la primera fila de la glorieta, prendido de las rejas de hierro. Me detuve en una de las aceras interiores del parque. Hierbas crecían en la calzada ancha que separaba el parque de las casas del contorno y de sus aceras. En las noches cantaban allí grillos alados, típicos de los valles de la costa y de las profundas quebradas cálidas de la sierra próxima a la selva. A pesar de la alta música de la banda, los grillos planeaban en el aire y algunos cantaban aparentemente en sitios lejanos. Me cautivaban estos insectos, grillos alados. Habría considerado extravagante a quien en las aldeas donde residía antes me hubiera dicho que los grillos volaban. Eran tiernos y vivaces como los que habitan en las zonas templadas o frías. Movían sus largas antenas tratando de adivinar el camino en los espacios desconocidos a los que caían. Entraban riesgosamente a las habitaciones iluminadas y la gente, como en la costa, los mataba, aplastándolos sin tener en cuenta su dulcísima voz, su inofensiva y graciosa figura. A un mensajero, a un visitante venido de la superficie encantada de la tierra lo mataban, pudiendo echarlos a volar, y después de sentir en las manos la palpitación de su pequeñísimo y frío cuerpecillo. Aquella noche me dediqué a apartar los grillos de las aceras donde corrían tanto peligro. Los de mi región nativa no han sido dotados de crueles alas. Canta cristalinamente en la noche, desde todos los campos que rodean al ser humano, encantándolo. En Abancay había que defenderlos, costaba trabajo atraparlos y llevarlos lejos, con mucho cuidado, porque además son frágiles, de articulaciones débiles, sus miembros se desprenden fácilmente, y verlos sin un brazo o sin una pierna o sin alas es tan atroz como descubrir la mancha, la especie de sombra de que de ellos queda cuando los aplastan en el piso de las habitaciones o en las piedras de las aceras. Por fortuna, aquella noche llegaban pocos al parque que está cerca de los campos baldíos, y la música me auxiliaba espléndidamente. Cuando por un instante presté atención a los transeúntes del parque, vi que había llegado cerca de una esquina y que algunos me miraban con curiosidad excesiva. Yo era un jovencillo ya, decidí irme al colegio, a estudiar o leer, y descubrí a Antero que venía con el hijo del comandante. Ambos tenían igual estatura, pero el costeño caminaba con más donaire. Era delgado, no flaco. Miraba vivazmente a los paseantes, a las muchachas. Las colegianas ya no llevaban uniforme. Reconocí a algunas, ahora tenía más presencia, cual verdaderas señoritas. Antero me saludó con la mano y siguió de largo, pero volvieron casi enseguida. Se me acercaron ambos. «No habrás dicho nada, no dirás nada», me dijo Antero. «Te presento a Gerardo». El hijo del comandante me extendió la mano, con ademán grave. «Sé que eres un hombre», me dijo, «que quieres a Antero, que es valiente, como pocos o como ninguno». Le estreché la mano. Hablaba al modo de los costeños, pronunciando las palabras con rapidez increíble, pero cantaba algo al hablar. «Yo no voy a decir nada, no he dicho nada», contesté. «Vayan nomás, mucho gusto en conocerle, Gerardo». A pesar del alumbrado débil, aquella noche en la plaza pude descubrir una rara diferencia de brillo en los ojos del joven costeño. El izquierdo parecía algo opaco, sin embargo, ese hería más, transmitía, diría que mejor, lo que el joven tenía de distinto, un costeño, en lo denso de los pueblos andinos, donde todos hablamos quechua
Es singular, siempre, es diferente de todos, pero Gerardo, además, por aquel ojo, por la especie de sombra que en él había, me miraba suavemente, como con el ojo grande de un caballo en el que se hubiera diluido la inteligencia, la sangre humana. Le daba de lleno un foco de luz en la cara. Durante la lucha del mediodía no percibí ese rasgo de su rostro. No lo percibí, pero esta vez el joven se fijó en mí detenidamente. Comprendí que tanto él como Antero se dirigían a mí como un menor. Lo era, pero la diferencia entre Antero y yo, en lugar de haber sido marcada, la habíamos olvidado, borrado. Él se acercó, se hizo a mí desde el regalo del Zumbayu, desde que ambos nos enfrentamos al Lleras. Así llegamos donde Salvinia en la Alameda. Así hicimos bailar el huinco en el patio del colegio, pero esta vez en el parque. Se mostraba más claramente y por entero como el cachorro crecido, maltón, cual solemos decir en la sierra, más aún que aquel que habló de vuelta a la Alameda, amenazado con tener de mancebas a una docena de indias, si Salvinia prefería otro o si las perdía. Se fueron, alcanzaron una fila de muchachas y luego aquietaron el paso. A Antero se le notaba recio y pesado junto al hijo del comandante. Comprobé que los colegiales lo miraban con sorpresa, quizá algo admirados. Esperé en la esquina que concluyera el vals que tocaba la banda. No pasaron Salvinia ni Alcira. En el aire había perfume, elegantes señoras y caballeros paseaban, grupos de oficiales y señoritas que caminaban lentamente, en filas. Los oficiales las rodeaban y acompañaban. Las joyas con que se habían adornado las damas brillaban. Algunos aretes eran largos, pendían de las orejas de los jóvenes. Prodigiosamente las alumbraban. De verdad hacía resaltar la belleza de sus rostros. Yo no las conocía, pero habría tendido mantos de flores a su paso. Hubiera deseado ascender al cielo y bajar una estrella para cada una, a manera de respetuosa ofrenda. Me chocaba el vocerío de los jóvenes y mozalbetes que las seguían, la excesiva libertad con que las obligaban, aunque pocas veces, a replegarse para pasar ellos, y mucho más las miradas que les dirigían, insolentes, aunque algunos las contemplaban, rindiéndose, como debía ser, y se retiraban con inmenso respeto para dejarlas pasar. Creía que era un deber humillar, azotándolos o de cualquier otra manera a los brutos que no se inclinaban con regocijado silencio ante ellas. Pero dudaba que esas alajadas niñas pudieran dar la felicidad, sin mancillarse. ¿Cómo? Si estaban a tan inalcanzable altura, aquí sobre la tierra caminando, oyendo el vals, pero a una distancia que yo sentía extremada, temeraria, que ningún halcón se lanzaría a cruzar, ningún insecto alado y fuerte como un guaironco o cantárida, ni siquiera el mágico vuelo del San Jorge. O era necesario llevar uniforme y un fuete ilustrado, o andar como Gerardo gallardamente y con cierto área de disciplina, de displicencia, para vivir cerca de ellas y tomarles las manos. No, yo no alcanzaría a corromperme a ese extremo. Concluyó el vals. Valle se acercaba, escoltando una fila de lindas muchachas. Pero este hombre exageraba, fingía, se burlaba, creía saber más de lo que sabía y haber llegado más allá del verdadero sitio que ocupaba. Gesticulaba, movía las manos con los dedos en evidentes posturas forzadas, las adelantaba hacia la cara de las niñas y aún su boca la adelantaba. Debían sentirle su mano aliento. ¿Por qué no lo empujaban a la calzada?, reflexionaba yo, pero no parecían sentir mucha repugnancia hacia él. Me retiré de la plaza y tomé una decisión que creía locada y que sin embargo me cautivó: ir a la cárcel y preguntar por el papá Choblitas. La cárcel quedaba cerca de la plaza, a media cuadra. A esa hora estaría cerrada, pero una ventanilla enrejada tenía la puerta en su parte central, a la altura de la cabeza del centinela de guardia. No me podía ver bien el guardia desde allí. «Señor», le dije, «señor guardia, soy ahijado del arpista, del papá Choblitas que trajeron preso en la tarde. ¿Lo han soltado ya?» «No sé nada», me contestó. Por su modo de hablar comprendí que era de Apurímac o de Ayacucho. Le hablé en quechua. «Papacito», le dije, «pregunta pues, quiero traerle aunque sea su comida». Le han traído comida como para un obispo. No ha querido comer, mañana sale seguro. ¿Está llorando? No seas pavo, ¿qué va a llorar? Hablaba en voz muy baja el guardia. Ha jodido su mano, me ven trompeando a la pared. Ándate ya. Gracias, papacito. ¿Le dirás que soy ahijado del muchacho estudiante que estaba a su lado en la chichería venido? ¿Cómo no? Fuera ya, fuera. Oí pasos detrás de la puerta y me alejé corriendo. Decidí ir entonces donde el notario Alcilla. Disponía aún de media hora. Debía pasar por la puerta del colegio. Encontré abierto el postigo del zaguán. Alcilla estaría ya acostado y sus hijos encerrados en la casa. La mujer humildísima y pálida rezaría esa hora. Temía a esa familia. La enfermedad, el aislamiento, las quejas, los amurallaban. Entrar allí era para sufrir sin comprender nada. Yo ya no iba. El padre director era mi apoderado, hacía tiempo.
El patio del colegio, semioscuro y en silencio, me tentó. Desistí de visitar al notario y preferí el colegio. No había estado nunca solo en el patio de honor. Me senté en el borde de la fuente. La música que tocaba la banda llegaba con plenitud, a pesar de la distancia y los muros. Los sapos caminaban cerca de la pila, croaban vigorosamente. Advertí mejor entonces que esas voces eran más graves que la voz de los sapos de altura, a pesar de que en el fondo del coro de los grillos, la voz de los sapos de las regiones frías tiembla como el tañido lento de las campanas. Los de Abancay croan con cierto júbilo y ternura. En estos hondos valles, los grillos no forman coros, vuelan y gimen casi solitarios. Son otros insectos los que vibran en mantos y con voz incierta, mezclada en una vibración que confunde al forastero, lo fascina y lo aturde, infundiéndole sueño. En el patio interior del colegio, detrás de los tabiques de madera, también, aunque muy raramente, se ocultaban sapos y grillos. Allí había arañas, tejían su red en los techos y envolvían audazmente a las pequeñas flores amarillas que crecen cerca de las rendijas. Por primera vez me sentí protegido por los muros del colegio. Comprendí lo que era la sombra del hogar, como hasta entonces había mudado tantas veces de residencia y en la aldea con la que estaba identificado mi pensamiento. Había vivido en una casa hostil y ajena. Sí, la aldea era mía, pero ninguna de sus casas, ningún dormitorio, ningún patio, ningún corredor. Los gatos que tuve fueron despedazados por los perros del dueño de la casa que asusaba a las bestias con sus gritos y sus ojos carnosos. El colegio me abrigó aquella noche, me recibió con sus espacios familiares, sus grandes sapos cantores y la fuente donde el agua caía en el silencio. El alto corredor donde vi llorar al pálido, al confundido añuco, donde escuché la voz radiante del padre director, enfadado e indeciso. Y así, ya seguro de mí, con la esperanza de que el patio interior también me recibiría, fui allá caminando despacio. Una especie de gran fatiga y sed de ternura hacía arder mis ojos. Encontré al Peluca paseando junto a los excusados. «No ha venido la india puta», me dijo en voz alta cuando me reconoció. «No quiere venir. Yo ahora te la daría seguro, garantizado. Aprende ya a ser hombre». Siguió caminando frente a los tabiques de madera. Levanté un puñado de tierra y la aventé a la cara. Gritó, se tapó los ojos, sentí que me perseguía. Me hice a un lado y él siguió de frente hacia el patio. Yo entré a la cocina. La cocinera era mi amiga, de mí de Palacitos. Ella oyó la carrera y se echó a reír. Un foco opaco, cubierto de manchas que las moscas dejaban, alumbraba apenas las paredes negras de la cocina. «Ella está en la torre», me dijo en quechua. «Jajayas, ¿en la torre? En la torre, pues», con su rebozo nuevo. «Seguro. ¿Qué lo va a dejar? Escondido, escondido lo ha llevado. ¿Tú la has visto subir?» «Claro, pues. El candadito es falso, como el sacristán borracho. Mejor que oso camina ella, despacio. He visto que ha entrado. No me parecía posible que hubiera podido deslizarse tan largo espacio en la plaza sin que la descubrieran, aunque nadie caminaba con mayor sigilo que ella, como si fuera una pequeña sombra redonda. Así aparecía en el patio interior, repentinamente, a pesar de que los ansiosos internos vigilaban el pasadizo. «Iré, voy a verla», dije. La cocinera me miró asombrada. «¿Por qué no se ha sentado en un rincón de la plaza a oír a la banda, junto a una puerta, a un zaguán o al costado de una tienda?», le pregunté. «La pueden patear, pues. Cualquier cosa pueden hacerle. Es opa. La opa es distinto. Si quiere también puede irse de este mundo tranquila, saltando a un quijyu de los precipicios o entrando a las sombras de las cuevas. Pero tiene que sufrir todavía», dice. «A eso ha venido». «¿Sufre? Es gente. ¿Por qué no va a sufrir? ¿Acaso es callo muerto su cuerpo? ¿Por qué sufrir solamente? Para eso Dios la ha mandado a este pueblo. Quizás ahora en la torre está gozando, más que tú todavía, que estás en la cocina día y noche, y más que yo. ¡Ja, niño! ¡Ja! Voy a ir», le dije, «pero el Peluca me agarrará en el patio». «A ver», dijo, sacó un tizón grueso del fuego. «A ver, seguro espanta». Salimos. El Peluca escuchó nuestros pasos y vino a alcanzarnos. La cocinera lo empujó con el tizón, lejos, lo acorraló junto a la escalera. «Papacito Echor», le decía, «tranquilo pues». Corrí por la calle. La banda seguía tocando aún en la glorieta de la plaza. El parque se lucía con las damas, los oficiales y los caballeros paseando en el anillo, y los mestizos y los comuneros detenidos en la calzada, en las aceras de las calles y apiñados junto a la glorieta. Pude correr hasta la esquina de la iglesia sin llamar la atención de nadie. El pequeño candado de la puerta de la torre había desaparecido. El cerrojo pendía sobre la madera. La puerta estaba junta. Llegué a ella por la sombra de la torre. Tuve miedo, pero abrí con inmenso cuidado una hoja de la puerta. Entré y la cerré. La oscuridad se hizo densa, pero en ella perdí todo temor. Sentí esperanza, una esperanza que hacía latir vigorosamente en mi sangre. Me descalcé. Empecé a subir las gradas, a tientas. Yo era diestro en caminar descalzo. Había imitado en mi niñez con éxito a los gatos. No me oiría.
Fui acercándome a la luz, en la torre, a pocos. Era no la luz eléctrica pura, sino su resplandor y la del cielo, muy estrellado aquella noche. Había asegurado mis zapatos bajo el cinturón para tener las manos libres. Llegué muy cerca de ella, de la OPA. La vi bien. Se había echado bajo el arco que daba de frente a la plaza. Sus cabellos deshechos, tan desiguales, ruinosos, se destacaban a la luz. Movía los pies uno y otro como muestra de felicidad, cual un puma su cola. Oí que reía sin recato. Estaba lejos de la gente. Reía fuerte, en cortos desahogos. Señalaba con el brazo extendido el parque y volvía a reír. Apuntaría a las personas conocidas o las que según ella merecían ser celebradas o que parecían ridículas. Su risa era desigual, no incoherente. Había desatado el rebozo de doña Felipa de lo alto de la cruz en el puente de Pachachac el día anterior. Su hazaña de esta noche era mayor. Oía la banda de músicos desde el mirador más alto y solemne de la ciudad y contemplaba examinándolos a los ilustres de Abancay. Los señalaba y enjuiciaba. Se festejaba a plenitud, quizá como ninguno, pero su risa, el movimiento de su cuerpo, sus cabellos, repercutían en mí con atroz tristeza. ¿Por qué? Quizá por los recuerdos de haberla visto desnuda, con el traje sobre la cabeza, blanca, disputada en ciegas peleas por los internos, su propia figura, su rostro atolondrado. Cómo temblaba yo en esas horas en que de noche ella caía al patio interior y los cielos y la tierra no podían devorarme a pesar de mis ruegos. Aturdido, permanecí un instante más. Creí que cometía una maldad con verla, una maldad grande que debía espiar. Bajé con más cuidado, porque bajar los caminos y gradas difíciles requiere más tino, y porque un sentimiento contrario al que me impulsó durante la ascensión a la torre me oprimía. Solo los ojos azules de mi padre me habrían calmado, me habrían liberado aquella noche de tanta maldad que vi durante el día. Como otras veces, me dirigí rápido al colegio con la fantástica esperanza de encontrarlo, sonriendo en la puerta. Me acordé del peluca y esperé que llegaran otros internos. Escuché que la banda tocaba la marcha con la que se retiraba a su cuartel. Te habrá llegado el canto del rondín, quizá el canto del huincu. Al no encontrarte en Chalhuanca, tiene que haber volteado hacia Coracora. Tenía fuerza para eso, para rodear el mundo, exclamé, pensando en mi padre, y me sentí nuevamente solo y firme, en esa ciudad de la que con razón él, mi padre, había huido. Y el añuco cabalgaría esa hora llorando por las orillas febriles de la Purímac. Debiera sabía que sus huesos, convertidos ya en fétida materia, y su carne, habrían sido arrinconados por el agua del gran río, Dios que habla es su nombre, en alguna orilla fangosa donde lombrices endemoniadas de colores pulularían devorándolo.